Continuamos en esta mañana de día martes y Meli, vos y yo sabemos muy bien que se nos viene un segmento muy interesante. Uy, sí, como ya lo veníamos nombrando, todos ustedes pueden ir a suscribirse a nuestro canal de YouTube en Millennium TV Salta, porque ahí subimos justamente todos estos segmentos como el que tenemos el día de hoy, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante para todos los que están ahí del otro lado, que también tienen que prestarle mucha atención respecto a lo que nos va a hablar Gonzalo Macedo, porque ya lo tenemos aquí en el piso. Vamos a estar hablando entonces de reciclaje. Así es, un tema bastante verde, bastante eco-friendly, así que le damos la bienvenida a Gonzalo. ¿Cómo estás? Y bueno, nos vas a estar hablando el día de hoy de la parte sustentable. Así es. Muy buenos días a todos por ahí, muy buenos días chicas acá en el piso. Sí, la verdad que es todo muy verde como bien lo planteabas. Justamente vamos a hablar de lo que es este mundo, ¿no? Que cada vez pisa más fuerte, ¿no? A lo largo y ancho de nuestro planeta, porque bueno, justamente son medidas que son necesarias, ¿no? Para continuar la vida humana en lo que es el mundo en sí. Justamente vos hablaste de lo que es eco-friendly, justamente porque tiene que ver con esto, ¿no? Ajá. Con esto de la sustentabilidad, con esto de reutilizar las cosas, con esto de separar los residuos, ¿sí? Que bueno, no voy a anticipar nada más, Bien. pero bueno, justamente tiene que ver con todo esto que vos destacabas recién al inicio. Bien, me gusta esto de extender la vida útil por ahí de las cosas, porque estamos en un momento histórico, contextual y cultural en donde estamos mucho con el desechable. Compras, usas y tirás. Sí. Claro, y hay que pensar a dónde va Y eso. sabes que eso me trae recuerdos de que lo vi justamente en muchas redes sociales, que los adolescentes, podríamos decir, no adolescentes, sino estos adultos jóvenes comenzaron a hacer de esta manera cuando se independizan, por el hecho de para no comprar, por ejemplo, los platos, Claro. o para evitar el lavar y toda esta cuestión, que los desechan, empiezan a desechar y así se acumula más. Justamente hablamos de los productos descartables, ¿no? Que desde una mínima botella, una mínima gaseosa, hasta cubiertos, vasos, sorbetes, platos. Sí. ¿Cuál es el tiempo de tenemos- degradación del plástico, Gonza? O sea, este dato es muy importante. Ajá. El plástico, y encima va a depender de qué tipo de polietileno llegue a ser. Estamos hablando de 3.000 y 4.000 años. Ay, ¿sí? no. Para que esto se degrade. Justamente, si estamos hablando de un polietileno que tiene menos carga plástica, bueno, va a ser menos tiempo. Pero si hablamos de los polietilenos muchos más compuestos, químicamente hablando, tenemos alrededor de 2.000, 3.000 años Claro. para que esto se degrade. Estamos hablando de esto en contacto con la tierra, ¿no? 3.000 años para que se degrade tu cuchillito para cortar la torta. Ahí está. Sí, imagínense, de hecho, algo también que es una problemática actual son los desechos que se tiran al mar, por ejemplo, Sí. de cómo los animales sufren, ¿no? esta cantidad de basura oceánica que se encuentra actualmente en el planeta, justamente porque después quedan perjudicados los animales, la vida marina, justamente, con plásticos atravesados, con redes, con sorbetes, con botellas, o sea, con muchas cosas que hacen sobre todo este mal, ¿no? Al mundo marino. Bien. Como ven, vemos en pantalla, vemos este logo, ¿sí? Bien. Lo traje acá para que, bueno, lo podamos charlar justamente, por lo menos en este inicio, antes de dar pie al informe del día de hoy, justamente para que, bueno, charlemos al respecto de esto. Cuando vemos esto, ¿ustedes qué creen que significa? Yo estoy entre dos opciones. Sí. O que es reciclable o que se hizo con algo reciclado. Pero tiene que ver con reciclaje. Bien. Una de ¿Vos, esas Mel? dos. A mí, al ver las tres flechitas, se me vienen las tres R's. Claro. Ahí está, me gustó. Yo lo muchísimo. relaciono el 3 con el 3, digamos, no sé. Sí. Perdón, capaz estoy equivocada llevándolo por ese lado, pero... Yo creo, señor director, que la acertaron, ¿sí? Vamos a ir a la siguiente imagen entonces, para que la veamos y juntos descifremos lo que el incógnito justamente tiene que ver con esto, con las tres R. Ah, Así mira. es. Estas tres flechas tienen que ver con estas tres R's. Justamente, las tres R's, ¿por qué? Porque es reciclar, reutilizar y reducir. Bueno, Siempre me yo olvido sabía de que una. eran tres R's y me acordaba solo de la de reciclar. No, Claro. yo me olvidaba la de reducir. Cada quien se olvida lo que quiere.
Bien. Tal cual, cada quien le presta atención a lo que quiere, ¿no? Justamente. Hablamos de estas 3 R, que en este caso, este símbolo, este isólogo, ¿no? Recorre el mundo en distintos productos, en distintas entidades, en distintos programas y en distintos alimentos, que justamente tiene que ver con esto, de reutilizar, reciclar y reducir. Vamos a ver un poquito qué significa cada una de estas palabras para que, como disparadores, ¿no? Justamente para que podamos entender con más claridad lo que va a ser el informe del día de hoy. Y esto lo vamos a ver a pantalla completa. Tiene que ver con estas 2 definiciones que van a ser importantes justamente para que podamos entender todo el recorrido. Reutilizar, justamente, acciones para reducir la producción de objetos susceptibles de convertirse en residuos. Simplemente hablar de la basura, ¿sí? En este caso son acciones para reducir justamente todo esto y dejemos de generar tanta basura en nuestro planeta, ¿no? Cuando hablamos de reducir, vamos a hablar de acciones que permiten el volver a usar un determinado producto para darle una segunda vida. Esto quiere decir para darle otro tiempo más de utilidad para nosotros en realidad, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con esto, que puede ser el mismo uso u otro diferente. Pero bueno, en este caso vamos a hablar justamente, y esto no lo desarrollé ahí chiquitito, justamente ¿por qué? Porque vamos a hablar de este tema en particular, que estamos hablando del reciclar. De esto vamos a hablar el día de hoy, del reciclaje. Justamente el informe del día de hoy va a ser un disparador para que luego en otro informe podamos desarrollar lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Salta. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar sobre los puntos claves de reciclaje que lleva un arduo trabajo, por ejemplo, en nuestro municipio en particular, que bueno, esto lo vamos a dejar para desarrollar en otro informe, porque el día de hoy vamos a hablar en sí y con claridad de lo que es el tema primordial, que es el reciclaje. Bien. ¿Sí? Y ahora, bueno, se viene la pregunta. ¿Qué es el reciclaje? Esta es la cuestión. Cuando hablamos de reciclaje, justamente vamos a hablar de un proceso. Primero que nada, de un proceso. Este proceso de recolección y de transformación de materiales, ¿para qué? Para convertirlos en nuevos productos, ¿sí? Y que de otro modo o en otras circunstancias, justamente, esta basura que desechamos la volvemos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo cortito y breve, porque vamos a seguir desarrollando justamente estos procesos que están dentro de lo que es el reciclaje, justamente, por ejemplo, una botella, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de botella, nosotros consumimos una gaseosa, por ejemplo, queda la botella vacía, ¿y qué se hace con eso? ¿Sí? Se tira, lamentablemente. Claro, justamente, se tira, se desecha y en algunos sectores, por ejemplo, de la ciudad, se tira todo junto, ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, en este caso, este es un punto que vamos a desarrollar, por ejemplo, en otra oportunidad, que tiene que ver con esto de la recolección de residuos secos y húmedos, ¿sí? Bien. Por ejemplo, esto hablo en el marco de la ciudad de Salta, que luego vamos a explayar ese tema en particular. Pero hoy hablamos de este producto, una botella que simplemente tomamos la gaseosa y quedó vacía, ¿no? Y bueno, si nosotros queremos la limpiamos para desecharla por lo menos limpia y no sucia, ¿no? En este caso vamos a hablar, ¿qué se hace con este producto? Se tira, ¿sí? Entonces en este caso se busca la posibilidad de poder reutilizarla de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay gente que hace hielos, por ejemplo, con las botellas de agua. Hay otras personas que, por ejemplo, no sé, hacen macetas, ¿no? Con la parte de abajo de una botella. O sea, estamos hablando de todo ese proceso, ¿no? Que justamente es el ingeniarse, ¿no? Y el darse la posibilidad de poder dar otra utilidad a este producto que no es biodegradable, ¿sí? Ahora vemos en pantalla, ¿sí? Yo traje esta imagen justamente, ¿por qué? Porque acá vamos a ver 4 de los materiales que al día de hoy son los más reciclables, ¿sí? Estos 4 productos, que en realidad son elementos, materiales, objetos, estamos hablando del cartón, el papel, que lo vemos ahí en el margen superior izquierdo, ¿sí? Ahí vemos el cartón, el plástico de un lado, ¿sí? El cartón arriba y el plástico abajo. Y del otro lado vemos los que son los vidrios, ¿sí?
que hoy yo creo que gran parte de la reutilización que tenemos actualmente tiene que ver con el vidrio, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los frascos en casa solemos, no sé, desocupar el café y ya tenemos ahí un frasco para tener, no sé, la yerba, el cedrón, ¿sí? Distintos otros productos que nos van a servir a nosotros de utilidad justamente y nosotros le estamos dando una nueva utilidad al frasco de café, por ejemplo, que ocupamos, ¿sí? Bien, eso lo empecé a ver en muchos centros de mesa, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. O bien, por ejemplo, Los también vasos. los vasos, Se puso los de frascos moda. de mermeladas, ¿sí? Sí. Que no sé, Lo a veces esterilizan. exactamente, lo esterilizan bien y funcionan como vaso. Y o bien, ahora justamente venden las tapitas también de plástico para hacer juego que entran justamente dentro de lo que sería la tapita del frasco. del frasco. Sí. Claro, ¿ven? Entonces, estos 4 productos, estos 4 elementos, estos 4 materiales, de alguna u otra manera están empezando a ser los claves y como los disparadores cuando hablamos de el reciclaje en sí. Y por último tenemos ahí en el margen inferior derecho a las latas, ¿sí? Que bueno, acá también entramos en otro tema. Por ejemplo, no sé, las latas de atún, por ejemplo. ¿Qué se hace con eso? ¿Sí? Y bueno, sobre todo para tirar las latas es toda una controversia, ¿no? Porque el hecho también de que si vos las desechás así nada más, puede lastimar a cualquier animalito. Claro. Claro, lastimar a un animal o al mismo recolector de basura también, Sí, también. por agarrar rápido, lo que fuere, también puede llegar a lastimar. Y justamente hablamos de eso, de poder darle una nueva funcionalidad. En este caso, por ejemplo, mi abuela allá hace mucho tiempo, ella solía agujerear las latas y las hacía macetas. Ah, es verdad. Macetitas chiquitas. Ahora tengo un conocido, por ejemplo, que ahí hace las suculentas. Me Sí, gusta. se puso Y hacen muy de ahí, moda. las suculentas también se pusieron de moda, entonces ahí todas las latitas de atún, todas llenas de suculenta. Y esas te las regalas, ¿viste? Toma, Claro, llévalo para es la que casa. se usa como souvenir, justamente como lo decís, Gonza, con la latita de picadillo, por La ejemplo. latita de picadillo, la latita de atún, ¿viste? Todas estas latas que vos decís que son productos que, en teoría, ya no sirven. Claro. ¿Sí? Porque encima, no sé si... Para mí no es muy ameno el aroma, ¿vieron? Del atún, de la cabaza, de todo eso, que es un aroma muy fuerte. Entonces, Sí. uno suele desecharlas ahí al instante. Pero no, hay gente que se toma el trabajo de limpiarlas, que quede sin aroma, sin nada, y ahí plantar vida, justamente, que estamos hablando de plantas, suculentas, y en definitiva, ya ahí le están dando una nueva función de vida en este producto. Tanto, por ejemplo, en las latas, que es lo último justamente, porque es lo último que se está tomando ahora como adaptación en el reciclaje, ¿sí? Nosotros sabemos bien que, por ejemplo, los plásticos, los vidrios, son productos que se suelen utilizar, ¿sí? Y bueno, de ahí que hablamos en esto. Como ya vimos en pantalla, existen 3 tipos principales de reciclaje. ¿Sí? Bien. Esto es algo clave. Esto también lo traje justamente para que podamos debatir, ¿no?, lo que es el reciclaje. En este caso, se conocen que hay 3 tipos principales de reciclaje. ¿Cuáles serían? Cuando hablamos del reciclaje primario, ¿sí?, como vemos en pantalla, no sé si lo distinguen muy bien ahí, si no lo vemos en pantalla completa para que lo podamos interpretar bien. A ver. Continúa. Cuando hablamos del reciclaje primario, tiene que ver con esto, que son de reciclaje primario o bien de circuito cerrado. A esto se le llama el reciclaje primario. ¿Por qué? Porque convierte los materiales en más de lo mismo, ¿sí? El papel, por ejemplo, en más papel, o, por ejemplo, las latas de gaseosas, este mismo aluminio se reutiliza para nuevas latas de gaseosa, ¿sí? Bien. Esto es el reciclaje primario, así tan simple como eso, que es papel, se lo reutiliza para papel y, por ejemplo, latas, se lo va a reutilizar justamente en latas. Tal es así que, bueno, en este caso, cuando hablamos de papel, nosotros sabemos que hoy existe, por ejemplo, el compost de papel o el papel mâché, que son muchas de estas variantes que, por ejemplo, Mel debe saber de estas técnicas, A ver, ¿no? a ver. Que estamos hablando de reutilizar el papel. Por ejemplo, hacer las nuevas hojas de papel, el papel Sí. mâché justamente, o para utilizarlo, ¿viste? Cuando... Con engrudo decís. Exacto, con engrudo, cuando hacía una máscara, que tenías que inflar el Bueno, globo, ¿viste? Es Todo que el este arte proceso. está muy relacionado con todo lo que es el reciclaje. Sí. Ahí está, ahí me das la derecha, justamente. Sí, nosotras con Rocío ya veníamos hablando del tema de cómo reciclar, ¿no?, el papel y cómo también usar el hecho de por ejemplo, ¿no?, unas flores o algunas
verduras también para pintar o todo este tema, como bien lo nombrás, Gonza, de reciclaje de esta manera. Viste que está hilado directamente. El arte yo creo que es una rama de las cualidades que tenemos hoy los humanos, de poder darle esta visión distinta, verlo de otra manera, verlo desde otra perspectiva, justamente para que se le dé otra utilidad y para que tenga funcionalidad para nosotros y no lo desechemos así, tan simple como utilizar y desechar. Vamos a continuar con la siguiente imagen. En este caso vemos dos procesos más. Esto también lo vamos a ver en pantalla completa para que podamos descifrar qué es lo que hay en las imágenes. Vamos a hablar del reciclaje secundario, ¿sí? Esto es algo también que me llamó mucho la atención. El reciclaje secundario. Acá vamos a hablar justamente ¿por qué? Porque el reciclaje secundario transforma un producto desechado en otros objetos, aunque son fabricados con el mismo material. A ver, ¿me explicas un poquito más? Bueno, como viste ahí en pantalla, no sé si ustedes distinguen qué es lo que es esa imagen. No sé si la descifran. No. ¿Granos de algo? Parecido, ¿Semillas? parecido. Ahí vemos lo que es la parte naranja, es una cancha de tenis, ¿sí? Es un cuarto mínimo microscópico de cancha de tenis. Y el otro lado es una cancha de fútbol, ¿sí? Bien. Este ejemplo lo traje para que sea bien gráfico y podamos descifrar qué es el reciclaje secundario, justamente porque vemos ahí una base negra, ¿sí? Es de color negro, granulado, justamente. Esto es caucho de neumáticos, por ejemplo, ¿sí? Este caucho de neumáticos pasa por un proceso de destrucción, justamente, y como bien lo dice ahí la definición de reciclaje secundario, transforma este producto desechable en otros objetos, aunque son fabricados con el mismo material. Simplemente se destruyen. Se destruyen y se hacen bien chiquitito y a partir de ahí se hacen las bases de las canchas sintéticas. Por ejemplo, ahí en la casa, si hay alguien que juega al fútbol 5, por ejemplo, sabemos que las canchas de fútbol 5 tienen, que le dicen ese caucho, ¿no? Porque cuando, no sé, terminás el partido te sacás el caucho hasta dentro de la media. Bueno, ese caucho justamente son neumáticos destruidos. Esa es la segunda vida que se podría darle, ¿no? A lo que son los neumáticos que ya están lisos. Vieron que a veces ustedes, no sé, sus papás, sus mamás, que dicen tengo que cambiar la llanta porque ya está lisa. Claro. ¿Sí? Bueno, listo, la cambian, ¿qué pasa? Eso ya no sirve porque no le sirve a nadie ya una llanta lisa. Es peligroso justamente también. Entonces se destruye y las empresas lo reciclan a estos neumáticos y lo utilizan para bases de canchas particulares. Me gusta. ¿Vieron? Y ahora vamos al último, que también ahora lo vamos a ver en pantalla completa para que puedan entender de qué estamos hablando. Estamos hablando del reciclaje terciario, ¿sí? Este ya es uno de los últimos tipos de reciclaje principales, ¿no? Porque después, si empezamos a desarrollar, hay un montón, ¿no? Sí. Hay un montón de modelos de reciclaje, pero en este caso son los tres reciclajes principales. En este caso hablamos del reciclaje terciario, que ya es el último. En este caso se le dice reciclaje terciario o químico, ¿sí? ¿Por qué? Porque descompone químicamente los materiales para producir con ellos algo muy distinto, o sea, nada que ver. Como bien, ustedes ven la imagen en pantalla, acá las chicas yo ya se las pasé para que la puedan ver en sus celulares bien a detalle, y vemos ahí como unas lentejas, ¿sí? Unas lentejas verdes vemos ahí. No sé si ahí en la casa lo pueden descifrar, pero bueno, es esto, lentejas así verdes chiquititas. Sí. Déjenme decirle que eso... ¿Es decorativo? No, bueno, sí, puede ser, mirá. Estamos hablando de que eso son botellas. Mira. Son botellas. Esas tendrían que haber ponchado las cámaras de las chicas cuando yo les dije que eran botellas. Pero es que no entiendo. No entiendo cómo eso es una botella. Bueno, son botellas. Las caras de las chicas. Sí, así como lo escuchan. El proceso. Esto son botellas. Justamente ¿por qué? Que de hecho, déjenme explicar que este tipo de lentejas plásticas se realizan a base de, por ejemplo, botellas, bolsas plásticas o, por ejemplo, juguetes desechables plásticos. Todo esto pasando un proceso bastante particular de... Se sigue ahí recalculando. Pero para. A ver. Entonces, agarraron una botella, Sí. hicieron algo y salieron esas cositas verdes chiquititas. Exactamente, que le dicen lentejas. ¿Y para qué es eso? Bueno, ahí está. Justamente, hablar de reciclaje terciario Para comer hablamos no creo. de... No.
Por eso preguntaba si eran decorativas. Claro, ¿Qué tiene uso que ver con tenían? esto. Al hablar de reciclaje terciario hablamos de un reciclaje que pasa por un proceso químico. En este caso, hablamos de que pasa por un proceso químico, ¿por qué? Porque desprende las enzimas que ya no sirven y van a dejar las enzimas, las moléculas, ¿no?, de polietileno justamente, que es el plástico en sí netamente. Tipo, viste que las bolsas se estiran, Claro. Sí. viste que las botellas a veces también se doblan, todo eso, bueno, pasa por un proceso químico para sacarle todo Toda la elasticidad. claro, toda la elasticidad, que son todos los otros componentes que van a hacer que el material sea estirable, y va a quedar simplemente el polietileno que estamos viendo ahí, como veíamos en pantalla, las lentejas plásticas. En este caso, estas lentejas se utilizan, por ejemplo, como bien decía Mel, para el ámbito decorativo, pero acá hay algo particular. Al día de hoy se está buscando esta arquitectura también ecológica, ¿no? Esta arquitectura, este diseño, esta industria ecológica. Justamente con este tipo de material se puede llegar a construir, por ejemplo, bloques. Ah, bien. Bloques asimilándose a un ladrillo, por ejemplo, para construir viviendas de carácter reciclable. ¿Sí? O sea, este es el punto de partida. Esto es un nuevo material que justamente hablamos del plástico reciclable, justamente de las botellas, de las bolsas, que es lo que más vamos a encontrar en el mundo, que tiene que ver con estas botellas y con los plásticos. A mí se me vino una duda muy grande A ver. cuando dijiste que eso es para hacer ladrillos, ¿no? Sí. Después, ¿cómo unís ladrillo con ladrillo? ¿Con Bueno, qué material? justamente acá ya entramos a otro proceso, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con la conformación de crear una mezcla para que esto funcione como, por ejemplo, ripio. Ajá. Ah, ¿Sí? bien. Ahí, no sé si ahí lo imaginaron de Sí, mejor sí, manera. ahí ya Si esto se lo va a utilizar como ripio. Tal es así que, bueno, entonces esto, con un cemento particular, con un producto particular, va a hacer que todo esto tome y se va a convertir en la forma de ladrillones, por ejemplo, o ladrillos, para, por ejemplo, utilizarlo en la construcción. Bien. ¿Sí? De esto hablamos cuando es el reciclaje terciario, cuando pasa por un proceso químico. Justamente, bueno, si hablamos de otra arista, así como para dejárselas ahí nomás, tiene que ver con esto. Por ejemplo, el plástico funciona para producir combustible también. ¿Sí? Bien. En los países, ¿no?, de gran desarrollo, hoy están pensando de que con el plástico se puede realizar combustible biodegradable. Así que bueno, ahí lo dejo. Ahí lo dejamos con esta información que fue clave para el día de hoy, justamente. Aprender sobre reciclaje y sobre los 3 principales modelos de reciclaje. Bien, entonces vinimos a aprender un poquito más nosotras, Rocío, de cómo se puede llegar a reciclar, ¿no? Y yo La no, verdad que sorprendí, sé. ¿no? Sí. La sorprendí. Díganme si no. A mí me sorprendió que yo no me acordaba las 3 R, me acordaba 2 de las 3. Mi profesora de la parte de cuidado ambiental, que se llamaba Geografía del Cuidado Ambiental, estaría decepcionada de mí en este momento. Se estaría acordando ahí de Ro. Sí. La verdad que no sabía que había tantos tipos de ¿Vieron? reciclaje en Salta, porque recordemos que la mayoría es accesible, que es algo muy importante, porque hay que volver a recordarle a la gente de aquí, de Salta Capital, también se está haciendo en el interior, pero sobre todo Salta Capital, que está disponible esta situación de poder llamar y consultar y decir, mira, no sé qué hacer con este material. Sobre todo a mí me ha pasado con las pilas. Ah, Sí. bueno, esa es otra cuestión. No que- saben qué hacer sí, y que hay sí, muchas sí. veces que se hacen eventos en donde uno incluso puede llevar las pilas, los aceites y de esa manera ellos se van a encargar y también van a cuidar más el planeta. Justamente para que no quede desechado por ahí y después se pierda ahí en algún lado para que se degrade no sé en cuánto tiempo. Sí. Pero bueno, como bien vos anticipabas, justamente esta información vamos a darlo en otro informe porque yo creo que es muy importante Es muy amplio. para nuestros televidentes, para Bien. la gente que está ahí, nos está mirando y está justamente viendo esta información que es muy necesaria. Vamos a hablar sobre los puntos claves de reciclaje, por ejemplo, acá en la ciudad de Salta. Gonza, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el día viernes. Así es, nos vamos a encontrar nuevamente el viernes con otro informe de interés y sobre todo con más información para todos. Bien, muchas gracias, Gonza. La verdad que yo Un placer. quedé acá impactada Se- con algunas cosas, sí. Así que bueno, vamos a ver con qué tema vamos a estar hablando, ¿no? Ya el día viernes. Y nosotras, Rocío, nos tenemos que ir a una pausa. Así es, hablábamos de otros temas. Bueno, nos vamos con un pequeño tema musical porque cuando volvamos vamos a seguir hablando de música. Vamos a una pausa y volvemos.